Pero antes vamos a poner en manos de Dios este autoexamen de conciencia. Los invito a que me acompañen en una oración. Bendito Dios, hoy venimos delante de ti para pedirte que a través de este autoexamen de conciencia puedas hablar de una manera especial a nuestras vidas, que puedas confrontar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, cómo estamos llevando a cabo este llamamiento tan especial, ese privilegio que nos has dado de ser tus hijos. Yo te pido que seas tú glorificándote con mis palabras, que uses a este burrito, Señor, que hoy tienes acá encima, en este lugar, en este púlpito. Y por favor habla a los hermanos para que ellos puedan evaluar el tema que hoy vamos a tratar en este altar, Señor. Que seas tú glorificándote, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer Efesios 5, el versículo 15 y el 16. Dice así la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El apóstol Pablo nos ha venido hablando a lo largo de toda esta epístola, desde el capítulo 1 hasta la antesala de estos versículos, sobre la obra sobrenatural y soberana que Él ha hecho en sus escogidos, en nosotros los que somos ahora hijos de Dios. Desde la fundación del mundo, Él nos ha escogido y es algo que nos llena de regocijo, porque aún antes de que estuviéramos acá, Él ya había determinado que nosotros íbamos a ser parte de su familia y lo hizo según el puro afecto de su voluntad, dándonos vida, como dice el capítulo 2, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Andábamos en tinieblas, siguiendo la corriente de este mundo, pecando contra Dios y desconociendo completamente su buena voluntad. No teníamos entendimiento de sus santos caminos. Pero ahora en Cristo, mis hermanos, hemos sido constituidos nuevas criaturas y hemos sido sellados con su Santo Espíritu, que ahora nos guía a esa verdad que para entonces estaba totalmente encubierta para nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 3, derrama su corazón y él confiesa que él dobla sus rodillas para que nosotros seamos llenos de su conocimiento, que podamos entender cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados en Cristo Jesús. En el capítulo 4, el apóstol empieza a hacer un paralelo entre cómo viven los impíos, los que aún no conocen de Dios, los incrédulos y todas aquellas personas que viven a espaldas de Dios, y entre la vida que nosotros los hijos de Dios vivimos ahora al ser redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros como hijos de Dios debemos tener claro lo que significa la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque la falta de un entendimiento de esa obra es la que hace que muchas veces no dirijamos nuestra vida cristiana hacia donde Dios quiere llevarnos. Entonces, en estos 4 primeros capítulos, el apóstol Pablo hace un resumen pormenorizado de toda la obra sobrenatural de transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas para traernos hasta donde ahora estamos, en este lugar precioso, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y es en este contexto donde el apóstol Pablo nos dice estas palabras de exhortación del día de hoy. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo nos está invitando a hacer precisamente lo que, como se titula esta charla, el autoexamen de conciencia, que nosotros podamos evaluar de una manera concienzuda, de una manera propuesta, de una manera honesta, cómo estamos viviendo delante de Dios, cómo debería ser más bien nuestra manera de vivir ahora que somos hijos de Dios. Muchas veces nosotros no nos hacemos esa pregunta y por eso no marcamos la diferencia.
Pareciera que simplemente ser cristianos se convierte en venir aquí a congregarnos cada 8 días, a leer las escrituras eventualmente, a orar por los alimentos, pero el resto de nuestras vidas prosigue como los que no conocen a Dios. Y por eso el apóstol Pablo, aunque conoce nuestra nueva condición, cosa que a veces nosotros mismos no conocemos, nuestra identidad en Cristo, no la hemos entendido al fondo. Él sabe que aunque ahora tenemos una nueva naturaleza, nosotros podemos estar viviendo aún como los impíos. Y por eso entra en acción esta exhortación: mirad bien cómo andéis. Mirad pues cómo andéis, no como necios, dice el apóstol Pablo, no como necios. Los necios obviamente hacen alusión a los incrédulos, a todas las personas que no conocen a Dios. Nos dice esto porque Él sabe que nosotros no deberíamos ya vivir de esa manera. Ahora que hemos recibido el conocimiento de su santa voluntad, nosotros deberíamos vivir con sabiduría y teniendo claro cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo nos hace esta exhortación para que en esta mañana nosotros nos preguntemos cómo estamos viviendo nuestra vida. En otras palabras, el apóstol Pablo nos hace una invitación a que evaluemos con realismo, con honestidad, cómo estamos viviendo la vida cristiana delante de Dios. Que hagamos un examen honesto de ello y que podamos realmente reconocer si se ajusta o no a todos los criterios que Él nos vino hablando en los anteriores 4 capítulos de las características que debería tener alguien que ahora está en Cristo Jesús. El apóstol Pablo también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La verdad, hermanos, les cuento, y es que en el original realmente lo que quiere decir este texto es que las cosas viejas están pasando y he aquí todas están siendo hechas nuevas. No es un evento que ya en el ya lo podamos ver, porque todos sabemos que tenemos una lucha interna, pero sí da a entender de que ya somos nuevas criaturas y que esas cosas que caracterizaban nuestra vida ya están poco a poco siendo transformadas a esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Ahora bien, la palabra necio, como les decía, hace referencia a todos los incrédulos sin importar la posición que tengan o lo bien que se vean en su desempeño en esta sociedad. Ellos simplemente no tienen en cuenta a Dios en sus vidas. Y quiero hacer este contraste porque es importante que entendamos que nosotros ahora, como hijos de Dios, no podemos darnos el lujo de vivir como necios. La Biblia define al necio de la siguiente manera: en el Salmo 14:1, y repite el mismo concepto en el 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces la Biblia define al necio como todo aquel que no involucra a Dios en su manera de vivir. Estos necios pueden incluso admitir con su boca, creer en Dios, pero en la práctica dirigen sus vidas bajo sus propios criterios. Siguen los impulsos engañosos de su corazón. Tienen por estándares los mismos que la sociedad pagana que no conoce a Dios tiene como norma. De hecho, son los mismos que nosotros teníamos antes de venir a Cristo, pero que ahora, como les decía, deben ser reemplazados por los preceptos de la divina palabra de Dios. En cuanto a cómo debe ser nuestra vida ahora, el apóstol Pablo nos da precisamente esta característica: que miremos con diligencia cuáles deben ser nuestras prioridades ahora que somos ciudadanos de la patria celestial. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nosotros podamos con diligencia evaluar cómo estamos viviendo delante de Dios? Y él lo dice de una manera muy enfática: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y luego dice, no como necios, sino como sabios. Ese debe ser nuestro común denominador en nuestro trasegar en esta vida. Y vamos a ver lo que significa vivir sabiamente. Yo los invito a que vayan a su palabra, a la palabra de Dios, busquen en su Biblia
el capítulo 2 de Proverbios. Y vamos a leer, porque me parece bueno que todos por favor estén en ese pasaje y lean lo que nos dice el capítulo 2 de Proverbios, que es como una interpretación de lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios 15, lo que es vivir como sabios. Proverbios capítulo 2. Entonces dice así la palabra de Dios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesores, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos, Él es escudo a los que caminan rectamente, Él es que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Hasta aquí vamos a leer. Esto, como pueden ver, es la presentación de lo que es vivir sabiamente, mis hermanos. Habla de un hombre que se ha tomado la palabra de Dios de una manera seria, le ha dado la trascendencia que ella tiene, y es precisamente la invitación que hoy nosotros podemos hacer. Ojalá que en la casa puedan ustedes hacer un estudio de estos primeros 15 versículos de este capítulo 2 de Proverbios. En otras palabras, la única manera de nosotros llegar a ser sabios es estar de acuerdo con la palabra de Dios en todos sus aspectos. Es abrazar todos los preceptos que ella nos enseñan, tener los principios que están implícitos en ella para poder hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Pero realmente para nosotros debe ser algo que que debamos de una manera especial abrazar. Aquí en la iglesia hay una frase que el pastor repite muy a menudo, y es que la Biblia es nuestra única regla de fe y de conducta. ¿Cierto que sí? Lo hemos escuchado muchas veces. La pregunta es, ¿realmente la Biblia es la única regla de fe y de conducta para nuestra vida? ¿O es solamente cuando nos conviene? ¿O es solamente en algunas ocasiones? ¿O es solamente para aquellas cosas que pensamos que se deben de ser así, pero en otras nosotros tomamos las decisiones porque creemos que no tenemos que ser tan fanáticos? Es muy importante que hagamos esta pregunta. Entonces, la persona sabia es aquella que se toma muy en serio la palabra de Dios y forma más bien una cosmovisión basada exclusivamente en lo que la palabra de Dios nos enseña. El versículo 16 nos dice lo siguiente: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces aquí vemos una característica de la persona sabia. ¿Cuál es? Que aprovecha bien el tiempo. Aquí la palabra tiempo que aparece en este versículo es la palabra griega kairos, que representa una oportunidad, un momento específico para aprovechar. Eso es lo que significa la palabra kairos. Los griegos tenían o representaban más bien esta palabra, esta expresión, con una escultura de un hombre que tenía los pies con alas, tenía un gran mechón al frente, pero particularmente era calvo en la parte de atrás. Y pues ustedes entienden la figura, ¿no? Las alas representan que las oportunidades vienen y se van, vuelan. El mechón representa que cuando pasen nosotros tenemos que agarrarlas, ¿cierto? Y la parte de atrás, completamente calva, pues representa que una vez que pasan ya no vuelven a nuestra vida. Así de sencillo. Entonces el apóstol Pablo dice que los sabios aprovechamos esas oportunidades que vienen directamente de Dios. Esta vida, mis hermanos, pasa muy rápido. A veces pensamos que
tendremos el día de mañana para hacer las cosas que hoy no estamos haciendo. Que mañana podemos empezar a leer y a estudiar la palabra de Dios de una manera más concienzuda, más sistemática, más juiciosa. Pero a veces nos olvidamos que hoy es una oportunidad que Dios nos da. No sabemos si tendremos esa oportunidad. Cada día Dios quiere que vivamos esa oportunidad, que es la vida que nos da a diario, con sabiduría. Los sabios son aquellos que han entendido la brevedad de la existencia y por eso enfocan toda su energía en hacer aquello que apunta a la gloria de Dios. Son aquellos que valoran la magistral obra de Cristo en la cruz a favor de sus vidas y no desperdician el tiempo en las cosas vanas que esta vida nos ofrece. Un sabio es aquel que ha ordenado sus prioridades de acuerdo con la directriz de la palabra de Dios, porque ha extractado de ella qué es lo que es realmente importante para su vida. Aquí quiero hacer un paréntesis para recordar cuáles son las prioridades que nosotros los hijos de Dios debemos tener en esta vida. Lo primero es obviamente nuestra relación con Dios. Lo segundo, nuestra relación matrimonial, para los que somos casados. Lo tercero, nuestros hijos y nuestra familia. Lo cuarto es nuestra vocación laboral. Y lo quinto es el servicio en el ministerio. Debemos tener claras estas prioridades, porque si no lo tenemos ordenado, podemos tener graves problemas y meternos en aprietos en nuestra vida. Por ejemplo, un hombre que pasa la mayor parte de su tiempo trabajando puede descuidar su hogar, su esposa, sus hijos, algo que es mucho más importante para él, pero que él por darle ese tiempo tan exagerado a su trabajo no lo hace y puede inclusive destruir su hogar. Un pastor inclusive, es una labor maravillosa, pero si el pastor pasa tanto tiempo dando consejería y en sus asuntos ministeriales, por estar ocupado en algo que es sublime y es muy bonito, descuida su relación con su pareja o con sus hijos, porque pasa tal vez más tiempo dando consejos a los hijos de otros que a sus propios hijos, entonces está también desbalanceado. Y los hermanos, ustedes, nosotros todos, debemos también, ojalá meditar en estas prioridades para que no vayamos a trocarlas y a entrar y meternos en camisa de 11 varas que no son la voluntad de Dios. Y la mejor manera de aprovechar el tiempo es ordenar estas prioridades. Si yo soy sabio, le voy a dar a Dios la preeminencia que Él tiene en mi vida y voy a aprovechar el tiempo que Pablo me dice aquí que debo aprovechar, si soy una persona sabia, para ponerlo a Él en primer lugar en mi vida, como les venía diciendo. Nuestra relación con Dios debe ser la parte más trascendente de nuestra vida, tener una intimidad con Él, que a diario lo busquemos, que no sea algo negociable. Cuando estamos muy ocupados y tenemos muchas actividades, lo primero que hacemos es sacrificar nuestro tiempo de oración. ¿Sí les ha pasado? Y desafortunadamente es algo que no deberíamos hacer. Me viene a mi mente el gran reformador Martín Lutero. Él solía orar más o menos unas 2 horas, pero él decía que cuando tenía más trabajo y más actividades oraba 3, porque él sabía que era cuando más necesitaba la capacitación de Dios. Nosotros hacemos lo contrario. Cuando tenemos muchas cosas que hacer, descuidamos nuestra oración, descuidamos nuestro tiempo de relación con Dios, y nunca debemos hacer eso, mis hermanos, porque en Él, en esa intimidad con Dios, es que se encierra el éxito de nuestras demás actividades. Un hombre que le da el primer lugar a Dios es un hombre que va a estar preparado para ser un excelente esposo. Es un hombre que va a darle lugar a su esposa. Es un hombre que va a guiar y a educar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Es un hombre que en la parte laboral se va a desempeñar con integridad, con responsabilidad. Un hombre que pone en primer lugar a Dios, o una mujer que pone en primer lugar a Dios, como estudiante, como amigo, como ser humano, va a dar lo mejor de sí. ¿Por qué? Porque Dios le permitirá desarrollar el mayor potencial en cada área que labore. Entonces, mis hermanos, es importante que aprovechemos el tiempo para llenarnos de Dios y que no olvidemos que Él debe ser nuestra prioridad en nuestra vida. Cuando las personas no tienen a Dios en primer lugar, ¿qué sucede? Ellos mismos están encumbrados en ese puesto y todo lo hacen para sus propios intereses. Y es probable, mis hermanos, que ellos sean muy productivos y que estén obteniendo grandes dividendos económicos,
que les permite incluso obtener todas las cosas que desean y disfrutar de momentos muy dichosos ahora. Pero tengo que decir algo, mis hermanos, aunque estas personas ante los ojos de la sociedad sean muy exitosas, la realidad es que están desperdiciando sus vidas, porque al final van a descubrir que todo eso pasó y que fue inútil todo el esfuerzo, todo el tiempo que gastaron en esos planes que ellos pensaban que eran los mejores. Muchos cristianos hacen lo mismo. Recuerden que el necio se caracteriza porque no involucra a Dios. Y nosotros como cristianos a veces actuamos así y podemos desenfocarnos fácilmente. La parte final del versículo 16 dice, porque los días son malos. La Biblia hace referencia a este siglo, a este tiempo que estamos viviendo como el presente siglo malo. Es un mundo caído, es un mundo corrupto, es un mundo de injusticia, es un mundo depravado. Es un mundo que está bajo la ira de Dios y que se dirige a un juicio inminente. Nosotros estamos en el Titanic, para los que se acuerdan de la historia. Nosotros sabemos que vamos directo a una colisión y que va a naufragar ese barco. La Biblia anuncia muy claramente que este mundo se dirige hacia su destrucción. Lo triste es que nosotros, los hijos de Dios, estamos gastando nuestro tiempo tratando de adornar las habitaciones de ese Titanic, de que se vea bonito, de contemporizar con este mundo, de hacer parte de este sistema, cuando Dios nos ha llamado es a brillar en medio de la oscuridad de este mundo. Nosotros estamos llamados a aprovechar este tiempo en que Dios nos ha puesto ahora, que es una oportunidad para brillar allá afuera a las personas que no conocen de Dios. Nosotros estamos es para aprovechar cada instante de nuestra vida, nuestro trabajo, con nuestro entorno de amigos, donde quiera que estemos, para hablarles de que hay esperanza para este mundo, para sacar a las personas de este barco que va a la deriva. Ese es el propósito con el cual Dios nos ha puesto acá, y no para que nos amoldemos acá y tratemos inclusive de hallar gozo y satisfacción ahora. Eso es un gran error que los cristianos cometemos a veces. Y no estoy diciendo que tengamos que buscar pasarla mal y ser aburridos, no. Pero nuestra labor no es buscar esas cosas, porque nuestra felicidad, dice la Biblia, es Cristo. En su presencia hay plenitud de gozo. En Él es que debemos deleitarnos, no en otras cosas. Y a veces nos vemos a nosotros mismos como cristianos buscando deleite en otras cosas que no son Cristo. Y eso debería de verdad confrontarnos a cómo debemos dirigirnos al verdadero propósito de nuestra vida, que es darle la gloria y encontrar deleite exclusivamente en Él. Hermanos, tenemos solo una vida, esta, la que ahora poseemos. Hace 8 días estábamos despidiendo a nuestros queridos hermanos de Granada. Para ellos se les acabó la oportunidad. Piensen esto, hermanos. Nosotros no sabemos qué pasará mañana. Estamos hoy acá. No sabemos qué nos depare la semana entrante o el mes entrante o el año que ya casi llega a nuestras vidas. Y Dios quiere que aprovechemos la vida aprovechando esa oportunidad. Que ya para una enseñanza práctica, para este autoexamen de conciencia, que cada uno de nosotros nos preguntemos si estamos viviendo, aprovechando la oportunidad que Dios nos da de ser hijos suyos. Una vez que Dios nos introduce en su reino, empezamos a vivir esa oportunidad de brillar para Cristo. Y yo quiero que cada uno de ustedes en el rol que está desarrollando se pregunte si usted es hombre, si usted es padre, está llevando a cabo ese rol de ser el sacerdote de su hogar, de estar ministrando a su familia, de estar llenándose del conocimiento de Dios para cada noche hacer un devocional y poder llevar a su familia ese alimento que tanto necesita. Si tiene hijos pequeños, como en mi caso, si le está enseñando la palabra, si lo está guiando en la disciplina y amonestación del Señor, si le está enseñando el valor de la palabra, o está simplemente haciendo cosas que todos los padres que no conocen a Dios hacen y que parecen bonitas, pero que no son productivas para la eternidad. Si usted es mujer, piense lo mismo, pregúntese si está invirtiendo bien su tiempo en las cosas que trascenderán para la eternidad. Los puritanos, que fueron personas que dejaron un legado hermoso a nivel teológico, porque fueron personas que se tomaron en serio la vida cristiana como pocas generaciones. Ellos tenían una frase que es pertinente recordar esta mañana: una sola vida, pronto pasará, y solo lo que haga para Dios permanecerá. Hermanos, el mejor uso del tiempo es haciendo la voluntad de Dios. Hoy
que este autoexamen de conciencia hable a sus vidas, hermanos, y de una manera honesta se pregunten, ¿en qué estamos empleando el tiempo? Hay cosas que tal vez sean legítimas, pero no son lo mejor. Creo que ya es hora de verdad de determinar, ajustar muchas cosas de nuestra vida y enfocarnos en aquello que va a traer dividendos eternos, porque para eso Dios nos salvó. No nos salvó para que la pasemos bien, sino para que cada día seamos más santos, conozcamos más su buena voluntad y realmente vivamos esa esperanza a la cual nos ha llamado. Amén, mis hermanos. Los invito a que inclinen sus ojos y le demos gracias a Dios por esta reflexión. Amantísimo Padre Celestial, hoy yo te quiero dar gracias por estas palabras que sé que a cada uno de nosotros nos debe confrontar. Hemos sido tal vez muy facilistas en nuestra manera de vivir la vida cristiana y nos hemos conformado al mundo, tal vez sin entender que tú nos has dado una labor para desempeñar, un rol de ser embajadores de tu reino, Señor. Hasta el día de hoy nos has sostenido, nos has dado la oportunidad de vivir, pero no sabemos cuándo se acabe ese momento. Ayúdanos, Señor, hoy a desempeñar esa función que tenemos que llevar a cabo en esta sociedad, empezando por nuestras familias, de la manera en que tú nos enseñas, Señor, en tu palabra. El problema es que necesitamos empaparnos de ella, necesitamos conocer a profundidad tu buena voluntad. Hoy yo te pido por todas las personas que están en este lugar, para que puedan ellos desear como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada. Que tu palabra se convierta en el bastión de sus vidas y se convierta en el fundamento, que ellos realmente puedan decir que la palabra de Dios es la única regla de fe y de conducta en sus vidas, porque entonces serán sabios y aprovecharán bien el tiempo para vivir de acuerdo a como tú lo has diseñado y planeado, para bendecir nuestras vidas y para darte a ti toda la gloria que te mereces, debida a tu nombre, Señor. Gracias te damos y oramos como siempre, Señor, en los méritos de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.